Joseph Dager, historiador y docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, está en nuestros estudios. Joseph, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Se habla mucho de que el Perú ha caído en manos de la corrupción. Bueno, deberíamos mencionar que desde que somos república, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? La corrupción es algo que ha estado muy ligado a la historia republicana y, por supuesto, como lo decías en la introducción, también a la historia colonial, ¿no? Claro. Inclusive antes, ¿no? Yo leí hace poco al historiador Efraín Treyes decir, pues, no por gusto eran Amasúa, Mayuya y Amaqueya, porque justamente era lo que había, ¿no? Y se prohibía el ser deshonesto, el mentir, etcétera, porque era parte de los vicios también de la época incaica, ¿no? Así es, digamos, el derecho no previene, sino prohíbe lo que existe. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, efectivamente, ahora es dudoso que esas máximas hayan sido Código Penal de la época. ¿no es cierto? Más invención de los cronistas, ¿no? Muy probable invención y también con un objetivo pedagógico y educativo, pero sin duda existían cuestiones ilícitas, ¿no? Ahora, la corrupción como tal, digamos, podría tener algún tipo de explicación en estados poco institucionales o en momentos de la historia en donde no está muy, digamos, diferenciada la esfera pública de la privada. Y esto en la historia universal está completamente diferenciado, por lo menos desde la mitad del siglo XIX, ¿no? A pesar de eso, nosotros antes de eso y después de eso tenemos graves problemas de institucionalidad. Por ponerte dos ejemplos, ¿no? En la época colonial habían cargos que nombraba el rey de España, pero que los nombraba entre comillas, porque en realidad quienes accedían a ese cargo, como el cargo de corregidor, lo que hacían era comprarlo. Esta práctica se aplicó mucho a los corregidores, por ejemplo, ¿no? Entonces los corregidores por su cargo iban a recibir un sueldo luego de 5 años de más o menos unos 6.000 pesos. Pero el cargo les costaba 60.000. No. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Claro. ¿Dónde está la conveniencia? ¿Por qué pagar eso? Solamente las campañas electorales de ahora, ¿no? Solamente por el prestigio. Y justamente traigo al caso esto porque sabemos que para poder postular a cualquier cargo de elección hay que hacer una serie de inversión que uno dice, bueno, ¿cómo van a recuperar ese tipo de inversión ahora, después, ¿no? Si yo te pidiese un ranking, el top 10 de corrupción en la historia peruana, ¿quiénes aparecerían ahí? Echenique era inmensamente corrupto, como se menciona. Yo creo que hay varios tops, ¿no? Hay que el historiador Quirós, Alfonso Quirós, ha hecho una importante investigación extraordinario sobre la historia de la corrupción en el Perú. Y según él, digamos, cada vez que leo ese libro lo he ojeado, no lo he leído ordenadamente, sino que ingreso por partes. Me deprime más que la historia de la guerra con Chile, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se ha robado en el Perú? Es impresionante. Su top 10 sería, digamos, la etapa posterior a la independencia. Justamente en un momento en donde no tenemos un Estado institucional, donde no hay un presupuesto general de la República. O sea, el presupuesto general de la República, por primera vez propiamente tal, lo tenemos con Castilla en 1845. Entonces, en esos primeros 20 años, calcula Quirós, hace una especulación, digamos, sólida, basada en cifras, que más del 50% de ese presupuesto estaría destinado a corrupción. O sea que el 50% del presupuesto está destinado a corrupción. En otras palabras, unos pocos se tiraron la plata que se recaudaba de todo el Perú. Sin lugar a dudas. Que igual no eran muchos los que tributaban. Así es, pero eran. Por otra parte, en la época de Echenique, la consolidación de la deuda interna. No recuerdo quién era el que decía que las grandes fortunas en el Perú todos eran nacidas de la corrupción. Digamos, hay quienes que hay muy pocas que no. Hay quienes dicen que sobre el primer millón no se pregunta, ¿no? Pero digamos, sí hay varias fortunas que sin lugar a dudas desde ese periodo post-independencia y pre-guerra con Chile es el sumum de la corrupción. Es uno de los periodos más corruptos. En la consolidación de la deuda interna hubo también mucha corrupción. ¿Qué es la consolidación? El Estado peruano al principio no tenía ningún tipo de ingreso y hubo una serie de particulares que o bien le prestaban al Estado o bien
en los inicios de la República. En los inicios de la República, o bien trabajaban sin pagar. Cuando aparece el guano y comenzamos a tener dinero, el Estado decide honrar, lo pongo entre comillas, sus deudas. Pero claro, al final termina pagando mucho más de lo que en realidad debía. Había gente que se inventaba deudas. Había gente que se inventaba si deudas. Si eras pariente del presidente, te lo daban con mayor facilidad. Efectivamente. O el Estado en algún momento, también en estas épocas, 1850, decide crear una clase burguesa, o sea, decide hacer una inyección de capital en la sociedad para ya no ser el Estado el motor de la economía, sino crear una clase burguesa en 1850, es lo que está pasando en Europa, y por ejemplo, decide dar la libertad de los esclavos, ¿no es cierto?, un poco antes de eso, pero que en realidad no es una libertad, en realidad es comprar a los esclavos, a los hacendados, es decirles, darles la libertad y te doy este dinero y con este dinero inviertes, etcétera. Y claro, ahí pues se vendieron esclavos que ya habían muerto, se sobrevaloraron, etcétera, ¿no? Entonces, peor que el gasoducto, digamos. Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va. Otro momento de corrupción aparentemente muy grande tuvo que ver con el contrato Grace, ¿no es cierto? Es decir, después de la guerra con Chile, el Perú queda en la bancarrota total y lo único que tiene son los ferrocarriles. Y antes de eso el contrato Dreyfus. Y antes de eso el Dreyfus. Pero en el caso del contrato Grace, muchos años después, el presidente... ¿Cómo fue el contrato Grace? Así en resumida. El contrato Grace, luego de la guerra con Chile, te repetía, el Perú está en la bancarrota, bueno, ya estaba en la bancarrota antes de la guerra, o sea que después de la guerra estaba peor. Y entonces lo único que tiene son los ferrocarriles, esos ferrocarriles que se pudieron construir gracias a los dineros del guano y que en algunos casos... se hicieron también con gran corrupción. Que se hicieron con gran corrupción y que en algunos casos eran unas obras, digamos, faraónicas, ¿no? Un poco irracionales también. Necesarias, pero en lo grande, faraónicas. Bueno, lo único que tenía el Perú era eso y eran entonces... las interoceánicas de la época, digamos. Efectivamente. Cede eso a Grace por 66 años y algunas cosas más pequeñas, menores. ¿A cambio de qué? A cambio de que Grace asuma la deuda externa peruana y de esa manera el Estado peruano poder tener acceso a crédito posterior, ¿no? Claro, es muy difícil. La casa Grace era una casa londinense. Así es, que luego se transforma en la Peruvian Corporation y luego también tiene capital norteamericano. Pero en ese momento es una casa londinense. Muchos años después del contrato Grace, que es más o menos hacia 1890 y tantos, en el gobierno de Billinghurst, el presidente Billinghurst denuncia que más o menos habría habido una corrupción, o sea, se habría dado a Grace 6 veces más de lo que realmente Grace pagó. O sea, que el valor de los ferrocarriles no era igual a la deuda que pagó Grace, sino que era en realidad 6 veces más de lo que había sucedido, ¿no? Pero yo creo que el problema de la corrupción, Juan Carlos, tiene que ver con un tema. Ese regalito no fue gratuito. Ese regalo no fue gratuito. Claro, ¿no? Grace le haber pagado coimas a algún funcionario del Estado peruano en esa época. Sin lugar a dudas. Fíjate, Quirós afirma que más o menos, si uno hace el balance de toda la historia republicana, la corrupción ha significado del 3 al 4% del PBI año a año, ¿no? Nosotros hoy en inversión... Un 30 o 40% del presupuesto. Efectivamente, pero fíjate, tú acabas de entrevistar al general Mora. En educación, nosotros todavía no llegamos al 4% del PBI en inversión. Y estamos hablando que lo que pierde el Estado o ha perdido en la historia republicana es del 3 al 4% del PBI en corrupción. Imagínate cómo estaríamos si eso no sucediera. Ahora, yo soy historiador y por supuesto siempre tengo que ver al pasado para poder entender el presente, pero el peligro de quedarnos en la idea de que como siempre ha existido, siempre va a existir, es naturalizar algo que no es natural, ¿no es cierto? La corrupción es un problema y es un problema de institucionalidad. Y es un problema de institucionalidad que debe resolverse con medidas concretas. Hay que ver si de estos 112 decretos legislativos que tenemos ahora existen esas medidas concretas para evitarlo. La principal, la de sentido común, es no solamente castigar al funcionario, ¿no es cierto?, sino castigar también a quien corrompe, ¿no? Exacto. Una de las cosas interesantes de este último caso de Odebrecht, que quizá lo podemos vincular de alguna manera con
lo que sucedió con los Vladivideos, ¿no? Es que las pruebas están ahí, ¿no? Claro. O sea, digamos, no hay que investigar mucho, las pruebas están. Quien ha corrompido está diciendo, yo lo hice, ha admitido, a confesión de parte, relevo de pruebas, como los videos que nos mostraban lo que estaba sucediendo. Entonces, tenemos una oportunidad de hacer medidas ejemplares, castigos ejemplares que demuestren que el Estado peruano, no me refiero al gobierno, me refiero al Estado peruano. ¿Cuándo ha habido punición con los Vladivideos y todo el manejo judicial post-Fujimori? Y el otro gran momento de la historia es el de Leguía. Así es. Donde según hay buena cantidad de historiadores que señalan que se cometieron un sinfín de excesos, ¿no? Pero que hubo un acto punitivo mayúsculo, lo hubo. Creo Correcto. Que son los dos únicos momentos en la historia. Son los dos más importantes momentos de la historia del Perú. Acabó con Leguía preso, por cierto. Y muere en prisión. Efectivamente. Algunos dicen incluso quizás hasta de manera un poco injusta, porque no se habría enriquecido tanto él, pero sí todo su los portavoces de la Patria Nueva. Así es. Ahora, pero tenemos una oportunidad. De Sánchez Cerro hoy en día se consideraría un delirio judicial, ¿no? Un delirio jurídico. Así es. Se pasaron por encima todas las leyes, todas las cautelas, todas las garantías. Así es, sin duda. Y claro, ese es el problema. O sea, también, por eso decía, tenemos que aprovechar la oportunidad para demostrar que el Estado peruano, respetando sus instituciones, quiere luchar contra la corrupción. No me refiero solamente al gobierno, aunque por supuesto también me tengo que referir a este gobierno porque fue su banderita, ¿no es cierto? Claro. O sea, la bandera de los que apoyaron o de los que apoyamos a Kuczynski era el pleito contra un régimen que tenía claras posibilidades de ser corrupto y que era autoritario. Entonces, aquí el presidente tiene que liderar y tiene que ser una oportunidad para de pronto ser un gran, efectivamente, acto punitivo como los que has mencionado, que han existido en la historia. Debería ser el tercer momento republicano. Yo creo que sí. Porque la mesa está servida. Y creo que lo que viene es muy grande y van a salir muchos nombres y vamos a ver muchas cosas que van a ser fáciles de probar porque quien lo ha hecho lo está confesando. Pero también ahí tenemos que estar atentos y preguntarnos por qué está llegando Odebrecht a estos acuerdos, en el caso peruano con la Fiscalía. Claro. Dicen que van a firmar o han firmado un convenio. Bueno, un convenio es un toma y daca, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué estamos dando nosotros como sociedad? De hecho, como están otorgando cierta impunidad, porque eso es lo que se negocia. Sacrifican dosis de justicia a cambio de reparaciones o resarcimientos. Eso es lo que implica todo acuerdo de colaboración eficaz o como se le llame, digamos, ¿no? Así es. Y a eso es a lo que debemos estar atentos, porque la dosis de impunidad es lo que nos debe llamar la atención. Porque no puede ser... Yo puedo aceptar que se liberen a 3 personas a cambio de que lo que se suele hacer en estos casos es capturar al pez gordo, ¿no? Ir por el primero. Y a cambio de eso, beneficiar a los segundos o terceros. Podría ser una... No vaya a ser que sea al revés, que por beneficiar al pez gordo... Exactamente, podría ser una posibilidad, pero siempre y cuando caiga el pez gordo. Lógico. Y que sea bien gordo. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Porque esa es un castigo ejemplar que puede servir como pedagogía, como ejemplo, para poder combatir este mal endémico de la corrupción. De la República Peruana. Ahora, no quiero dejar de preguntarte por Echenique. No soy un experto en Echenique, pero... No hay texto donde que se hable del tema de la corrupción histórica en el Perú, que no se hable de Echenique como un paradigma de extrema corrupción. ¿Lo fue así realmente? Claro, Echenique fue el presidente que... El propio Bryce habla de su antepasado como un gran ladrón, creo, si no recuerdo, si no fue él mismo el que lo dijo. Mira, Echenique fue sin duda, digamos, el presidente que se inicia, o con el que se inicia este proceso que llamamos la consolidación de la deuda interna. Es decir, el pago del Estado a los capitales privados o a los privados a los que el Estado le debía. Y los escándalos de corrupción empiezan desde ese mismo momento, ¿no? La Echenique le cuesta a la presidencia eso, ¿no? Castilla hace la revolución y saca de la presidencia a Echenique porque ya desde ese momento está bastante claro que hay sumas absolutamente excesivas y sobrevaloradas. Claro,
el problema es que Castilla cuando llega a la presidencia paga, ¿no? Claro. No es que reduce mucho la cifra que ya había formado Echenique, ¿no? Ahora, Echenique tiene unas memorias donde se defiende, donde habla de su honor, de la familia, de su nombre. Es probable que varias de las cosas que dice ahí sean verdad, pero sin duda que hubo una corrupción muy acusada en esos años y en los posteriores, no hay duda. El problema del recuerdo histórico es que a veces nos olvidamos de los posteriores y lo centramos solo en Echenique, ¿no? Y Echenique sí, en su administración hubo sin duda este tipo de acciones, pero que luego continuaron, ¿no? Ahora, otros dos paradigmas, Prado, por un lado, Mariano Ignacio Prado, y Velasco. No sé si Alfonso Quirós llega a hablar de Velasco, no lo recuerdo. No, sí, Alfonso Quirós hasta Fujimori. Hasta Fujimori, inclusive. Sí. ¿Es considerado un gobierno icónico de corrupción? Yo no diría. El rumor popular que dice, Chacarí el Estanque se construyó gracias a la corrupción del gobierno militar. Generales que ganaban sueldos mínimos o poco más tenían mansiones en Chacarí el Estanque, ¿no? Bueno, eso es absolutamente cierto, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa es que la comparación en la historia es siempre complicada, ¿no? Si uno ve las cifras de ahora, uno dice, bueno, lo de Velasco fue casi una cuestión de juego de niños, ¿no? Claro. Pero sin duda estuvo... Aunque fue el gobierno donde más compras militares hubo. Y tiene que ver nuevamente con el tema de la institucionalidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando la institucionalidad está secuestrada, cuando no está muy clara, es mucho más fácil cometer actos en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que ver muy de cerca, por ejemplo, estas reformas que están habiendo sobre las compras para el Estado. Tenemos que ver muy de cerca si conviene seguir con estos mecanismos de los convenios marcos, si conviene seguir acudiendo a los organismos internacionales o en qué momentos conviene hacerlo. O el caso de las adendas, ¿no? Claro. El caso de las adendas es terrible porque, o sea, al final se presentan supuestamente proyectos muy económicos, pero al final esos proyectos terminan costando 3 o 4 veces más de lo que por los que supuestamente se eligió a propósito de las adendas, ¿no? Muy bien, Joseph, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Joseph un gusto estar Dager, aquí. Historiador y docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nos ha acompañado.